Buenas noches. Estamos de vuelta en Informador de Buenos Aires, en momentos en que se está finalizando la negociación por el préstamo con el Fondo Monetario Internacional y bueno, se abre un nuevo capítulo en el posicionamiento de Argentina a nivel internacional y también un nuevo capítulo político, porque este cierre de negociación con el fondo indiscutiblemente va a dividir la política argentina. Lo que está en juego es, por supuesto, la estrategia de supervivencia del gobierno frente al fracaso del gradualismo y un nuevo escenario donde vamos a vivir situaciones seguramente muy similares a las que se han presentado en otros capítulos de nuestra tormentosa relación con el Fondo Monetario. Por eso en este programa y en el próximo queríamos dedicarnos a tener una visión estratégica, a dos temas: tener una visión estratégica de cómo está evolucionando la Argentina y ocuparnos de un tema que sí tiene conexión con la cuestión del Fondo Monetario y que es la relación entre la situación social de extremada tensión y subiendo o escalando la tensión y el problema de la seguridad interior, ya que el gobierno, a través de sus dos voceros más calificados, presidente Macri y Patricia Bullrich, ha dicho categóricamente de que las Fuerzas Armadas sí deben intervenir en la seguridad interior, y Patricia Bullrich fue más explícita cuando dijo de que deben intervenir en esto de que es controlar y evitar que se generalicen los cortes de ruta o los movimientos de protesta con perjuicio para, digamos, la circulación, que son los que están, por supuesto, en juego de la estrategia de Hugo Moyano y de los gremios que lo apoyan, y esta convocatoria ya para el próximo 14, para el viernes que viene, de paro general de camioneros. Para esto estamos con dos militares especialistas en análisis estratégico, que son el vicecomodoro Horacio Ricciardelli, presidente del Movimiento Cóndor y director de la radio Frecuencia Cóndor. Frecuencia Cóndor. Y el teniente coronel, el veterano de Guerra de Malvinas también. Y el teniente coronel Santiago Roque Alonso, director del periódico Patria Argentina. Así ¿Correcto? Muchas gracias por venir. No, gracias. al contrario, gracias. Y quería, para entrar en tema, una apreciación sintetizada. ¿Cómo está evolucionando la situación estratégica de Argentina? A mi entender, la situación argentina es de extrema debilidad estratégica y política. Extrema. No es un poco débil, sino que está y es absolutamente débil. La Argentina no existe como poder. El poder nacional argentino se ha diluido a lo largo de estos 40 años. Y un país sin poder nacional no es un país, es una factoría. Y esta es una factoría ocupada ya. No es una factoría que se va a ocupar, ya está ocupada. Especialmente por la mentalidad de los cipayos internos, que son varios millones, no son 3 o 4 o 5 o un grupo de gente que vive en el barrio norte y hacia el norte hasta San Isidro. Es un sector de la sociedad. Es un sector de la sociedad que piensa que no vale la pena o no le interesa ser argentino. Ellos son internacionales, están con el amo de turno, han nacido para esclavos, no para ser libres. Eso es un problema que tenemos desde 1806, desde la primera invasión inglesa. Hay sectores que prefieren ser esclavos, ser dependientes, no tienen aptitud para ser libres. Y eso no se ha resuelto en la historia argentina. Por eso esta debilidad extrema, que ahora toman conciencia, se empezó a tomar conciencia con la desaparición inexplicable del submarino San Juan, recién comienza a inquietar a algún sector de la población. No se han dado cuenta que la Argentina no tiene poder nacional. No tiene absolutamente nada de poder nacional. Está como hoja al viento en el medio de un huracán, en el mundo lleno de conflictos, y la Argentina está
totalmente indefensa, absolutamente indefensa. Esto habla, para empezar, de la carencia de una política exterior. Hay, obviamente, la Argentina, precisamente, y más con este tipo de gobiernos, ellos no tienen política exterior. Ellos tienen una política exterior del imperio. Ellos siguen la política exterior subordinada a las políticas del imperio, anglo-norteamericano-israelí. Esa es la realidad. ¿Cómo ven ustedes la evolución de la crisis? Siempre hablamos de la crisis, pues siempre estamos en crisis, ¿no? La evolución de esta etapa de la crisis, gobierno que llega a este punto, política gradualista que fracasa, recurrencia al fondo y situación de aislamiento del gobierno cada vez más importante con respecto al grueso de la opinión pública, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esta etapa? ¿Como una aceleración de la crisis o como una especie de freno ahora con lo del fondo? Yo primero te quiero contestar, Carlos, al primer concepto que vos decías estratégicamente. El concepto de estrategia está vaciado en la Argentina. No hay estrategia. Si vamos a hablar geopolíticamente, no hay una geopolítica de defensa del interés nacional. Por lo tanto, la estrategia, que es un instrumento de esa geopolítica, no existe. No hablemos si entramos en el terreno de la indefensión, que después lo vamos a ver, pero en eso hay que aclararlo perfectamente bien. Con respecto a lo segundo, evidentemente la Argentina, esto no es un simple endeudamiento más, lo que quieren hacer creer engañosa y mentirosamente que vamos a estar bien, que vamos a solucionar con esto la panacea de todos los graves problemas que se agravaron en estos 2 años y pico de gobierno de Macri, con todo lo que implica la dependencia y el cumplimiento. Yo te comento, hace unos cuantos años atrás, en un programa de radio, saqué un comentario sobre un premio Nobel de Economía, Stiglitz, que fue gerente general del Fondo Monetario, sí, y fue presidente del Banco Mundial. Y es algo que decía para la Argentina de ese entonces, cuando ya estaban en crisis Rusia, Turquía y la Argentina que empezaba. La Argentina tenía que cumplir 104 cláusulas inexorables para llegar a un entendimiento. Vos te imaginás 50.000 millones de dólares más casi 6.000 millones de dólares de los créditos multilaterales que la Argentina se empeña, más los casi 100.000 que sacó de endeudamiento hace poco, el año pasado. Es una deuda ya no externa, es eterna. Hubo un obispo que dijo una vez que en la lápida de la Argentina, que no quisiera que figurara la Argentina una nación que vivió pagando y murió debiendo. Esto, estamos ante ya la crisis, como decía Santiago, terminal. Es decir, esto por generaciones, ya no nietos, bisnietos, tataranietos, van a tener que cargar con esta pesada herencia, en la cual todo lo que se pueda hacer a partir de estos nuevos endeudamientos no tienen, pero absolutamente nada que ver con lo recurrente que ha sido en la historia, con lo que pasó con De la Rúa, cuando veíamos salir los más de 500 camiones de caudales y en ese momento eran 10.000 millones de dólares y se pide al fondo la misma cantidad. Si nosotros hacemos la comparación, es lo mismo que se está y que ha salido del país en los últimos años, y es lo que entra en papeles, porque yo no creo que eso vaya a entrar en efectivo, más le quitan ya la potestad al Banco Central de la República Argentina el manejo de la LEVAC, que van a ir a los bancos privados. Es decir, a todo esto aumenta la desocupación, aumenta la miseria, aumenta el hambre, ¿no es cierto?, y la desesperanza. Por eso, Carlos, un país que no tiene proyecto de país, porque en definitiva no tenemos proyecto,
que es esta la carencia de una concepción geopolítica de defensa del interés nacional, y el interés nacional está dado en muchas cosas, fundamentalmente en sus riquezas, en su territorio y en sus riquezas y en sus capacidades de los habitantes. Ahí entra en juego la caída de la educación y de los niveles Exactamente. de información de la población. Es parte de todo este esquema, la denigración de la educación, cada vez más achatado hacia abajo, es decir, es terrible. Bueno, esto, por eso, uno no quiere ser catastrófico, esta es la realidad, la única verdad es la realidad, ¿no es cierto?, decían los griegos ya hace muchos siglos atrás. Y creo que la Argentina, si, como decía el camarada Santiago, no reacciona, ahora empieza el Mundial, ya están todos con camisetas argentinas, banderitas, vas a un supermercado y las empleadas te atienden con camiseta argentina, como ha pasado. Es decir, y después denigramos, ignoramos las fechas verdaderamente que son patrias. Es decir, esto, digamos, en esta combinación explosiva que ha llevado a la decadencia de la octava geografía del mundo, séptima con la Antártida, y si sumamos el mar continental argentino, más de 5,5 millones de kilómetros cuadrados, estamos ante la presencia de una de las naciones más grandes en extensión, continental y marítima. Sí. Lo que pasa es que no hay vocación de ser nación independiente. Ese es el grave problema de la Argentina. Hay una quiebra histórica en nuestro trayecto desde la proclamada Revolución de Mayo hasta nuestros días, donde hubo un quiebre, donde los argentinos decidieron, parece ser, con una nueva generación llamada del 80, dejar de ser argentinos, no cumplir el primer mandato que hay es el de la Declaración de la Independencia. Ser libres e independientes de cualquier tipo de dominación. Prefieren ser dominados. No tienen valor ni coraje para asumir la responsabilidad de autodeterminarse, de ser lo que nosotros deseamos ser. Ha dominado una clase dirigente que quiere ser lo que otros poderes extranjeros quieren que seamos, no lo que los argentinos desean. Entonces, hay una quiebra histórica acá, no es solamente un problema económico, un problema circunstancial, es un problema del ser nacional. No está definido si ser una colonia o ser un país soberano e independiente. Se proclama verbalmente la soberanía, pero no se la pone en práctica y no se la ejerce. Se dejó hacer eso. Y eso yo creo que terminó cuando murieron los descendientes de las primeras, digamos, de las primeras generaciones que hicieron la guerra de la independencia. Asumió el poder en la Argentina una clase dirigente descastada, creyendo que este era un bien mostrenco. Y eso es lo que ha llevado a esta situación de crisis, porque acá la crisis no es solo económica, es sobre todo espiritual, sí, y moral, cultural y cultural. Es decir, las tres cosas es lo primero que hay que remover desde los cimientos para volver a insuflar en el pueblo una identidad nacional que la ha perdido aceleradamente en estos 40 años. Consecuente con lo que decía Santiago, ¿cómo va, digamos, a dejar de lado lo que está viviendo la Argentina? La Argentina está ocupada. La Argentina tiene 3 bases norteamericanas, ahora la tercera en Neuquén, bajo el pomposo, digamos, concepto de defensa civil, pero vemos que son uniformados, que están levantando la base, es decir, más las 2 que ya existían. Tenemos la 4ª flota norteamericana con asiento en Punta Arenas, en la cual también, de
acuerdo a su comandante, no hace mucho, pocos meses atrás, dijo que estaba en una función humanitaria. Un portaaviones que tiene más de 100 aviones de combate, que no lo tiene la Fuerza Aérea Argentina actual, y no sé si lo llegó a tener en esa cantidad operacional, es irrisorio, es tomarlo a uno de estúpido. Más, tenemos ocupadas las Islas Malvinas, Georgia, Sandwich del Sur, parte del Atlántico Sur, ahora con un accionar ya de avance hacia la Antártida Argentina. Es decir, la reivindicación de la Argentina, que tiene derecho, fue pionera, es pionera, integra, ¿no es cierto? Y opera la Royal Navy, o sea, la Marina inglesa, está operando también desde Punta Arenas, y el rompehielos estuvo hace poco tiempo en el puerto de Buenos Aires. Ahora, yo te pregunto, Carlos, esto, todo lo que se logró diplomáticamente, porque, por supuesto, los pacifistas, no el ser pacífico que viene de otras cualidades, del orden, de un montón de cosas, sino el pacifista que es funcional a los intereses anglo-norteamericanos, como decía Santiago, ¿no es cierto? Yo les pregunto, ¿cómo no era la única vía de respuesta a Malvinas lo diplomático? Es decir, lo han bajado un hombre que es nacido 5 generaciones en Malvinas, como Alejandro Betz, que representaba como nativo de la provincia de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, a Malvinas, y lo bajaron la primera vez en no sé cuántas décadas, que no concurre en este momento a las deliberaciones del Comité de Descolonización, y que eso era tener un gran en la oreja cuando un nativo argentino, descendiente de escoceses, le estaba diciendo que fue engañado, inclusive en la historia que le enseñaron en Malvinas, y hay que escucharlo. Bueno, este hombre lo bajaba, entonces acá se está, hablando corto, se está resignando hasta la parte que fue, digamos, un tesoro en todos los gobiernos, bien, mal, regular, pero se mantuvo una continuidad histórica en esa parte diplomática, que era lo que supuestamente decían que nos quedaba a nosotros como recurso no bélico. Bueno, si a eso le sumamos, ¿no es cierto?, el accionar que están haciendo sobre, repito, el Atlántico Sur, Inglaterra, con 6 empresas explotadoras de petróleo, que cuando uno lo decía y lo escribió a fines del siglo pasado, decían que yo era un delirante, que no había una gota de petróleo. ¿Cómo hay 6? Nosotros tuvimos una plataforma y la hundieron, la sabotearon, la General Mosconi, y esto traen 6, van a traer 6 con lo que cuesta la explotación offshore, ¿para qué? ¿Para buscar arena? No, señores, esto realmente es la clase dirigente, y hablar, y haber hablado con algunos cancilleres, como he tenido la oportunidad, y decirle que parecían representantes del Foreign Office en la Argentina en vez de cancilleres argentinos, te das cuenta la calidad. Pero como venían, digamos, ordenados políticamente, se tenían que poner un poco en línea que la Argentina continúa por lo menos esa lucha diplomática, cosa que ahora ya no se continúa. Yo le pregunto, todos los países, sobre todo de América Latina, que dieron el apoyo, que no prestaban sus puertos para que anclaran los buques ingleses, reabastecedores, aeropuertos y demás, ¿qué mensaje le estamos mandando? Si ustedes ahora están resignando esto, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué vamos a ir a apoyar? Esas contradicciones argentinas que vienen del fondo de la historia, vienen de la invasión inglesa como mínimo. Entonces, acá, esto es lo que tienen que tomar conciencia nacional. Esto nos traslada al segundo tema, que es las Fuerzas Armadas, o la defensa, mejor dicho, la defensa nacional, desde que asumió el actual gobierno, tiene una etapa distinta a la anterior, que la anterior tiene una confrontación ideológica ya con las Fuerzas Armadas y a partir del tema de los derechos humanos. Surge este nuevo poder político de Argentina, que es el macrismo, y aparentemente todo diría que hay una etapa de
bueno, de conciliación, estoy hablando de lo que aparece externamente, ¿no? De conciliación entre el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas. Bien, ahora, en cuanto a la realidad, no a lo que aparece, que es esto, la realidad muestra una defensa nacional que evidentemente está lesionada o está gravemente disminuida, también a partir de que asumió este gobierno. O sea que habría en realidad más continuidad en algunos aspectos con el anterior que un cambio sustancial. Este gobierno no ha favorecido una reformulación de la defensa nacional de acuerdo a los intereses del país. No, obviamente, yo discrepo con esa mirada benevolente que tenés hacia el gobierno respecto a que supuestamente iba a reconstituir el poder militar dentro del poder nacional. No es así. Es una continuidad de las políticas desmalvinizadoras y antimilitares desde el 14 de junio de 1982. Por o del 10. Hay continuidad con el anterior gobierno también. Totalmente, porque responden al mismo patrón. Y con los anteriores. Con los anteriores, sí. Responden al mismo patrón. No hay, es mentira, es un engaño. El señor Macri no ha hecho nada por las Fuerzas Armadas y por reconstruir el poder nacional. Nada. Al contrario, hay versiones de que pretenden transferir o facilitar la transferencia de 10.000 suboficiales a la Gendarmería para que puedan intervenir en los problemas, en el orden interno y en la represión interna. Es decir, todavía achicar más. Y, Carlos, la única hipótesis de conflicto que tiene la Argentina es la independencia de Malvinas. Esa es una hipótesis de conflicto real, concreta. El día que declaren la independencia de Malvinas, ¿qué vamos a hacer? Hipótesis que no se discute, que no se debate y no, acá se hacen todos los tontos, y es el próximo paso. ¿O por qué cree que fortalecieron la Malvina es una fortaleza ahora? No era una fortaleza. No tenía base militar. Inclusive de la OTAN. También. Todo el proceso de Malvinas fue una trampa, porque la Fuerza de Tarea se constituyó en septiembre de 1981 y el almirante Woodruff embarcó en marzo, el 26 de marzo, en Gibraltar, antes de que nosotros tomáramos o pusiéramos pies Malvinas. Es mentira eso de que nosotros declaramos la guerra y ocupamos. Ellos movilizaron la flota antes de que nosotros moviéramos nuestras piezas. Eso es una mentira, que es obra de todos los antiargentinos, disfrazados de argentinos, que han hecho todo lo imposible para imponer el proceso desmovilizador. Pero eso no hay que echar, yo no le echo la culpa a los ingleses, ese es un problema de los argentinos, nuestro. Absolutamente interno. Es interno. Nos quedamos sin tiempo hoy, porque vamos a seguir con seguridad y defensa en el próximo programa. Pero la indefensión, eso que quede claro. Un segundito. Se agudizó con el señor Macri la indefensión. Tal es así lo que está comentando Santiago. Cuando se produce el hecho de las Islas Georgias, en la isla San Pedro, que levantan la bandera argentina, ¿sí? Un diario inglés de Sunday publica 6 horas antes el hecho de que se produzca. Se equivocaron con el horario. ¿Queda claro? Son los pequeños datos que ilustran. Nos vamos, pero hasta el próximo programa con los mismos invitados y para seguir.